de la posición. Ujú. O sea, hace esto que está aquí. Sí, pero sin aceleración. Sin aceleración. Ujú. Es la que usan para el inciso B, pero no supe cómo integrarla. Sí, sube. Ah, ya, ya. Pues, más bien, le voy a decir ahí en la respuesta que por qué no la usan. La quitan, así de sencillo la quitan, pero la pregunta es, ¿por qué la quitan? ¿No? Porque dicen, a ver, esta no va. Mándeme. A ver, vamos a ver el problemita. Y ahorita volvemos acá. ¿Vale? Ok. ¿Qué es? Bueno, ¿qué entendemos nosotros por aceleración? Un cambio de velocidad. Ok. ¿Quién nos puede provocar ese cambio de velocidad? Una fuerza. Una fuerza. Ok. ¿Y esa fuerza cómo puede ser? ¿Qué fuerzas se les ocurren? ¿O qué han visto ahora? Que puede ser un sistema. Ajá. Perfecto, pero esas cargas que generan. Ajá, un campo eléctrico. ¿Y el campo eléctrico qué hace sobre una partícula cargada? Es correcto, ¿vale? Entonces, una de las formas como nosotros podemos cambiarle la velocidad a una partícula cargada es por medio de un campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico ejercerá una fuerza y entonces cambiará la velocidad de la partícula. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, y también la otra que conocemos es la de la gravedad, ¿no? Que con el peso también hace que cambien las velocidades de los cuerpos, que contienen masa o que tienen masa. Ok. Entonces, si vemos aquí en el problema, la velocidad inicial, ¿en qué dirección está? En el eje de las X. En el eje de las X, o sea, es en la Y, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos cambiar, bueno, esa velocidad se da en Y. Y cuando entra al campo, comienza a aparecer otra velocidad, porque si solo es en I, ¿cuánto tiene en J al inicio? ¿Tiene velocidad en J? No es cero. Es cero al inicio, ¿va? Pero una vez que entra al campo, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a acelerar, bueno, a tomar Va a velocidad comenzar a acelerar. ¿Por qué va a comenzar a acelerar, Moni? por la fuerza que hay, entonces los empieza a jalar, se va a mover. Ah, ok. La fuerza eléctrica que se ejerce, ¿verdad? Sobre él. Ok. Ahora, ¿en qué dirección está esa fuerza? Opuesta al campo eléctrico. Opuesta al campo eléctrico, ok. Y en términos de I's y J's, Solo tendría desaceleración en Y, bueno, en J. en J, ¿va? Sería hacia abajo. Entonces el cambio de velocidad solo se va a dar hacia abajo. ¿Por qué no hay cambio en la velocidad en I? Porque habíamos dicho que el campo reacciona en Y, entonces no hay ninguna fuerza que lo detenga o haga que su velocidad en X sea más o menos.
Exactamente. O sea, no tenemos campo en I. ¿Ah? Por esa razón, no puede cambiar. Parece ser que la velocidad en I se mantiene, ¿no? Y entonces, al no haber campo en la dirección I, ¿qué esperamos que no haya en la dirección I? Fuerza. Ajá, y si no hay fuerza, no hay Movimiento o aceleración. no hay aceleración. No hay aceleración. Esa es la respuesta, Nino. ¿Sale? Sí, No hay profe. aceleración en I. ¿Sale? Vientos. Por esa razón le mochan ahí. Dicen, pues ¿sabes qué? Pues no hay aceleración en I. Mira. Y entonces utilizamos la ecuación que teníamos, le mocharon aquí la aceleración. Recuerden que las ecuaciones que yo les dije son para movimiento en una dimensión. Entonces, aquí es movimiento en 2 dimensiones, se mueve en I, ¿verdad? Y se mueve en J. Entonces tenemos movimiento en 2 direcciones. ¿Sale? Vientos. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra dificultad, chicos, con el problemita? Aquí en C dice, si supone que la posición vertical del electrón cuando entra al campo es Y igual a 0, ¿cuál es la posición vertical cuando sale del campo? Bueno, pues ahí sí ya vamos a pensar que la posición inicial es 0 en y ahora nos está preguntando el movimiento en el eje Y, por eso puso la ecuación para Y. Y si se fijan, arriba puso la ecuación para ¿quién? Para X. ¿Sí? Entonces es ahora el movimiento en la otra dimensión. En esta sí va a haber aceleración. ¿Cuál sería la velocidad inicial en Y? 0. 0. Entonces, esto es 0, esto es 0, y la aceleración en Y, de acuerdo al sistema de ejes de referencia, positiva o negativa. Negativa, va hacia abajo. Es correcto. Siguiente cosa, ¿cuál tiempo utilizarían? Porque ocupamos tiempo, ¿no? Pues el tiempo es el mismo, ¿no? ¿El mismo dónde? Pues en X y en Y, o sea, el tiempo que pasa en X está pasando en Y. Entonces sería el Es mismo que correcto. encontramos anterior. Es correcto. Vamos a tener que utilizar el tiempo anterior porque es el tiempo que dura dentro del campo. Listo. Pau. Y la agarré con el trago en la mano. ¿Sí? École. Vientos. Pues ya creo que con eso cerramos el capítulo. ¿Nos sienten felices? Ya nomás nos faltan como 5 capítulos. Y ya nos vamos. Bueno, pero pues es mejor, ¿no? Antes nos faltaban 6. Ahora ya nomás son 5. El chiste era empezar. Es correcto. Podría estar peor. Profe, lo que tenemos que ver son los primeros 6 capítulos del libro, nada más. No, en realidad hay un tema, el temario que está, no sé cuántos capítulos de este libro exactamente abarque, pero pues miren, les voy a ser honesto. Para un curso a conciencia creo que el electromagnetismo no es tan fácil. Bueno, hacerlo de modo virtual está un poquito pesado. Se avanza un poco menos. Y de manera presencial, lo más que he llegado es después de la fuerza de Lorentz. Y no me meto con las ecuaciones de Maxwell y todo eso. Porque, no, pues ya sería extremadamente traumático, ¿no? Entonces, por ahora, por lo menos entender el fenómeno.
¿vale? Y ya después especializarlo sería buscar un curso donde podamos ver las ecuaciones de Maxwell y quizás algo de electrodinámica, ¿no? Eso es lo que hacen los de ingeniería física. Pero bueno, aquí entre nos les voy a platicar algo. Yo le doy clase a los ingenieros de física en quinto, a todas las generaciones les he dado desde la primera. Les doy una materia que es instrumentación. Entonces, salvo esta generación, sí ya no les pude dar clase porque no me alcanzó el tiempo. Entonces, tomé todo lo de biomédica y dejé física. En la siguiente generación creo que sí ya va a llevar conmigo. Pero yo, así por experiencia, les he preguntado. A ver, pues, ¿qué saben de la parte de resistencia eléctrica y eso? Se quedan así como que, oh, híjole, pues sí saben muchas cosas de tensores, de cosas así medias marihuanas, pero en el terreno práctico, híjole, les cuesta el triple poder aterrizar eso a un nivel ingenieril. El problema es que su título dice ingeniero en física. Entonces tiene que tener formación como ingeniero también. Y ha habido algunos casos, esto ya pasó, que me han recontactado ya cuando están en el campo. Algunos ya somos como colegas, pero en diferentes empresas. Y me han preguntado, oiga, profe, ¿cree que tenga tiempo para que revisemos un poco más de la parte ingenieril de esto? Porque, como que estoy pariendo chayotes de este lado, ¿no? No entiendo varias cosas y pues todo el mundo me dice así como que, pues esto es de tal materia y así como que, no sé. Entonces, sí está bonita la teoría, o sea, que hablemos de que la constante relatividad y bla, bla, así, chido. Pero eso no te va a pagar tus cuentas ni vas a comer de ahí. Entonces, también necesitamos una parte donde podamos aterrizar. No critico esa parte de teórica, pues sí está chida, pero como decían los de la teoría del Big Bang, ¿no? Cuando les pregunté, ¿qué ha habido de nuevo en la física? Nada en los últimos 100 años. Entonces, sí necesitamos un poquito más aterrizar. Esa fue la idea de hacer ingeniería física. Pero el detalle es que falta un poquito ahí aterrizar. Entonces, pues sí nos podemos ir de largo con pura teoría, pero también está la otra parte de irlos encaminando a ustedes hacia la parte del terreno práctico. ¿Sí? Entonces, pues bueno, por eso la materia es un poco, lleva ahí un poco campechano, ¿no? El aterrizarlos, decirles, hey, es por acá. Está bonito todo eso, pero ya si lo quieren estudiar más a fondo después, pues ya es cuestión personal. Dirían los gringos, it's up to you, ¿no? Así nos dicen, ok, it's up to you. Así como, pues es tu bronca si quieres. Bueno, entonces, lo que vamos a ver enseguida es esta parte chidísima de la vida que se llama ley de Gauss. Pero ¿qué hace la ley de Gauss? Voy a decir más o menos aquí en el resumen que yo estuve creando. Y técnicamente la ley de Gauss nos ayuda a facilitar el cálculo de campos eléctricos. Eso es lo que nos va a aportar y nos va a librar de varios cálculos muy pues muy tediosos, muy abrumadores, engorrosos. Entonces, de cierta forma, pues es conveniente por eso ver este tema, porque de otra forma sí vamos a desarrollar, les voy a explicar cómo sería el camino de piedritas, el tener que hacer algo de manera, pues, digamos, no con aproximación por ley de Gauss, sino como propiamente está escrito de manera teórica. Y entonces, pues, quizás no nos convenga tanto meternos ahí y utilizar mejor esta ley, ¿vale? Bueno, aquí puse un pequeño resumen. Si quieren anotarlo, voy a decir las ideas principales de la ley de Gauss. Entonces pongan ahí ley de Gauss
y dos puntitos. Y yo lo anoté así. El primero es un procedimiento alterno para calcular campos eléctricos. Que está ahí en esa pequeña descripción. La segunda es dónde se aplica o cuándo se aplica. Y es en distribuciones de cargas muy simétricas. Y por último, permite realizar razonamientos cualitativos al tratar con problemas muy complicados. Ok. Eso es a grandes rasgos lo que va a ser esta parte que vamos a revisar, ¿sale? Bien, vamos a partir aquí del flujo eléctrico. Anteriormente, en el tema pasado, platicamos de manera cualitativa. Ahora sí nos conviene un poquito más cuantificar el flujo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que hablábamos de una densidad de campo? Y la densidad de campo nosotros la definíamos o la entendíamos como el número de líneas por unidad de área que se tenían en una cierta región en el espacio, ¿cierto? Eso era lo que habíamos establecido como densidad de líneas. Ahora, ¿cómo podríamos calcular el número de líneas que atraviesan una superficie? Esa es una pregunta que pues muy seguramente sería necesaria que nos hiciéramos. Pensemos que, fíjense, yo tengo una superficie, un plano, lo voy a poner así para los que tengan el TOC. Ahí está. Para que no les haga mal en su trastorno obsesivo compulsivo, ya está derecho. Ok, entonces, fíjense, voy a investigar cuántas líneas de campo, imagínense que la línea de campo es esta pluma, y atraviesa la superficie, ¿sale? Por toda la superficie. ¿Sale, vale? Ahora, si la mejor forma para que todas las líneas atraviesen la superficie es que la superficie sea con respecto al campo como. Imagínense que tengo muchas líneas aquí. ¿Perpendicular? Exacto, necesitamos que sea perpendicular, ¿va? Entonces, una parte, la que atraviesa finalmente el plano, es la parte perpendicular. Si tuviera una línea que está así, pues solo una parte de ellas atraviesa el campo. Entonces, esa parte es la parte perpendicular, que la puedo calcular con una proyección, ¿cierto? De esta, calcular su componente que sí es perpendicular y que atraviesa el plano, perdón. Fíjense, imagínense ustedes que tengo un campo que está así. Muchas líneas de campo, ¿sale? ¿Ya se imaginan? Y agarré una. Ahí está. Y ahora este es el plano en el cual yo quiero calcular cuántas líneas van a atravesar. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense si...
Aquí está, así. ¿Qué pasa si yo hago que el plano se vaya enderezando? Entonces, una línea le va a pegar por aquí, otra por acá, pero van a reducir el número de líneas que lo atraviesan, ¿sí o no? O sea, van a ser ya muy poquitas. ¿Qué pasa si está así? ¿Cuántas lo atraviesan? Ninguna. Ninguna. Entonces, imagínense que esto es como una puerta que yo puedo poner y estarla inclinando. Y si aquí pusiera la referencia, la referencia, necesito otro plano. Un segundo. Uy. Encontré otro plano del 2020. Bien. Imagínense esto. Voy a ponerlo así. Este plano se va abriendo así, ¿cierto? Y se mantiene perpendicular al campo. Y este así. Entonces, hay un ángulo de inclinación, ¿cierto? De apertura entre ambos planos. Eso es lo que ahorita voy a dibujar. ¿Sí se les queda en la cholla? ¿Y en la imagen? Fotografía, listo. Good. Entonces, fíjense. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí está el segundo plano del que estaba hablando. Y aquí están las líneas atravesando. Esta es la pluma roja. ¿Vale? Y conforme yo abra el plano que lo vaya inclinando, que vaya haciendo esto, menos líneas lo van a atravesar. Ahora, fíjense que la cantidad de líneas que atraviesan el plano inclinado es la misma que atraviesa esta porción perpendicular a las líneas, ¿sí o no? O sea, las mismas que pasan por la parte perpendicular son las mismas que pasan por el plano inclinado. ¿De acuerdísimo? Ok. Ahora la onda es, ¿y cómo le hago? Porque yo voy a definir una cosa. Voy a decir, mira, el flujo es la cantidad total de líneas que pasan por la superficie. Ok. Entonces, si la superficie tiene una cierta área y el campo una cierta magnitud, entonces el flujo va a ser el producto de la magnitud del campo justo en ese punto por el área. ¿De acuerdo? En esa superficie. Pero esta área debe ser perpendicular al campo. Bien. ¿Qué pasa ahora? Dijimos si el plano, el área no es perpendicular al campo. Pues no van a pasar la misma cantidad de línea. Exacto, lo vamos a reducir, ¿verdad? Ya no va a ser E por A así simplemente. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer un cálculo aquí pequeñito. Ok. Aquí vamos a ponerle flujo. Uy. Ok, entonces, fíjense, tengo esa superficie que está así. Y tengo la parte que es perpendicular. Y aquí entre estas dos hay una apertura teta. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerle esta es el área del plano. Y la podemos calcular si le damos dimensiones, ¿no? Aquí vamos a darle A y aquí B. Y entonces el área del plano, pues es muy sencilla. Decimos que es A por B. ¿De acuerdo?
si yo proyecto eso aquí, pues miren que hay como un triángulo rectángulo, ¿va? Y entonces esta nueva dimensión de aquí, de la parte perpendicular, sería igual a ¿cuánto? Esto también es correcto, b coseno de teta. Ok, entonces vamos a ponerle el área perpendicular es igual a, sigue teniendo la misma longitud A, pero ahora tiene b coseno de teta, ¿cierto? Pero fíjense entonces, el área perpendicular es igual a por b, pero a por b, ¿quién es? El área del plano por el coseno de teta. ¿Sí vamos bien? Y entonces el flujo, le vamos a llamar phi. Originalmente el flujo era esto, por A, pero debe ser el área perpendicular a el campo. Entonces voy a decir que phi entonces es igual a E por A, llamémosle A de manera general, por el coseno de teta. ¿Cierto? Pero esto suena que es ¿quién? E por A por el coseno de teta. Eso no les hace como que clic en algo que ya han visto. Producto punto. Así es. El producto punto de E, producto punto con A. Oh, rayos. Entonces quiere decir, vamos a poner aquí, rayos. Quiere decir que ahora necesito el área como un vector, ¿cierto? El campo ya sé que es un vector, ¿sí o no? Pero el área como un vector, ¿eso les hace clic? En él. Ah, sí, ya me acordé. El área de un paralelogramo definido por dos vectores A y B y un ángulo θ entre ellos, ¿se acuerdan? Eso lo hicimos, ¿no? Dijimos, mira, esta altura es h y eso es igual a la norma de A por el seno de θ, ¿sí o no? Entonces era base por altura. Dijimos, ok, el área del paralelogramo es igual a la norma de A por la norma de B por el seno de θ. Oh, espera. Entonces A cruz B es igual a la magnitud A, B, seno de θ, ¿verdad? Entonces quiere decir que si no
le calculo la magnitud y pongo el resultado directo, entonces es el vector área del paralelogramo. Paralelogramo. ¿Cierto, no? Oh, a ver, entonces, y digo, mira, el vector área, entonces sería A cruz B. Y el tamaño de A cruz B, pues es el tamaño de A. O sea, hace que el tamaño del vector que resulta es el área, ¿sí o no? Pero si lo dejo como vector, me dice una dirección del área. Y esa dirección, a ver, la dirección de A es perpendicular a quién. A y a B. Ah, sí. A y A y B. O al plano que los contiene. ¿Sí o no? Tienen dos planos, dos vectores. Déjenme buscar el otro vector porque creo que lo perdí. Si yo fuera vector, ¿dónde me hubieran aventado? Acá. ¿No aplican esa? Yo también. Yo sí lo hago cuando pierdo mis cosas. A ver si yo fuera esto, ¿dónde me dejaría? Aventado y estaría perdido. Bien. Imagínense que están los dos vectores. ¿Ya ven que los contiene un plano? Entonces el producto de ellos, el producto cruz, va a ser un vector que es perpendicular a ambos, o sea, es perpendicular al plano. ¿Sí? Ujú. Depende de cómo haga el producto, ¿eh? Porque si no va para arriba o para abajo. A puede estar en cualquier punto del plano, ¿eh? Perpendicular.
¿Listos? Ok, entonces ahora fíjense. Aquí está mi plano, el que se está inclinando, ¿no? Porque recuerden que dejé uno fijo y este otro que sí va a estar inclinando, ¿no? Que iba a estar haciendo esto. ¿De acuerdo? Ok. Este plano, tiene, si este fuera un vector A y este es un vector B y hago el producto cruz, me resulta un vector perpendicular a su área. ¿Sí o no? Y ustedes verían así. ¿Sí? Fíjense, si está así completamente, así estaba el campo, ¿no? Primero. Ahora este es el vector de área. Déjenme escojo otro color. ¿Dónde dejaría los vectores? Tengo el otro vector. Ok. Tengo ambos. Primero yo sabía que el vector de campo estaba así, ¿va? Y ahora calculé un vector de área al plano que también está así. Entonces, cuando este estaba perpendicular, ambos vectores, ¿cómo eran? ¿Cómo son? ¿Perpendiculares? Paralelos. Los vectores entre sí, profe, son paralelos. Paralelos, ¿verdad? No, perpendiculares. Y perpendiculares al plano. Ahora, piense que si muevo esta cosa así, es difícil, ¿eh? Es difícil aquí ejemplificar. Listo. Aquí está. El campo sigue estando así, ¿sale? Miren, cuando lo voy inclinando, ¿qué pasa con el vector rojo? Se mueve conforme al plano. Un ángulo entre los dos, ¿verdad? ¿Ya vieron? Miren. ¿Sí o no? Y fíjense que ese ángulo es igual al ángulo de apertura que está aquí. O sea, de aquí, esto que está aquí, es lo mismo que el ángulo de apertura entre el vector de campo y el vector de área. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, volvamos al cuadernillo. Entonces digo, a ver. Digo, ok, mira, vamos a dibujarle aquí. Uy, se fue para arriba. Vamos a dibujarle aquí su vector de área normal. Coincide con la normal del plano. Déjenme muevo esta cosa aquí. Y su vector de campo. Entonces este ángulo que se forma aquí también es teta. ¿Sí? Y entonces ya la hicimos gacha, ¿no? Porque ya tengo vectores, ahora sí todo. Entonces el flujo a través del plano lo puedo calcular con E, producto punto A.
¿Sí quedó la explicación? Bien, entonces. Moni Luna, Lima. A ver, como consternada. Sí, sí le quedó la explicación, ¿no tiene alguna duda? Sí, ok. Y quedamos que, no me diga, Mariel. ¿Quién es Mariel? ¿Tú? Ah, ok, perdón. Entonces, Moni, quedamos que Mariel y Moni. Ok. Sí, adelante, Nino. Profe, ¿le podría bajar tantito a lo de abajo? ¿Me relajo? Sí, gracias. Esto se los hice así como si le estuvieran contando una historieta, ¿no? Porque creo que así se le pega más a uno. Gracias, ya. Nada. Bueno. A ver, ahora que les chismeo. Ya se me acaban los chistes. Déjame ver si me invento otro. Ah, sí. Profe, yo no entendí muy bien algo. Dígame. Es que primero dijimos que era igual al producto de la magnitud del campo por el área. Y después dijimos que, bueno, ahí fue cuando empezamos a hacer como todo el análisis de que en realidad es la magnitud del campo por el área por el coseno de teta. Ajá. Del área perpendicular al campo. Necesitamos el perpendicular al campo. Ok, la fórmula se simplifica solo cuando el ángulo es cero. Ajá. Bueno, realmente. Ok, gracias, profe. De nada. Ok, entonces, bueno, pues creo que de eso es todo. Creo que ya entendieron bien chido cómo se hace esa parte, ¿no? Fíjense que ahora les voy a platicar un poquito de una situación, o sea, qué bonito cuando son puros planos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando no son planos, charros, ahí como que ya no está tan cool, ¿no? Piensen lo siguiente. Voy a decir que déjenme. Ok. Sí, mejor lo voy a hacer primero en el DP Graph para que todo el mundo lo vea así bien chido. Y después ya puedo hacer mis dibujos feos y ya todo el mundo sepa a lo que me refiero. ¿Vale? Porque si lo hago aquí, lo intento interpretar yo solito, pues ya vimos que es un puro fracaso, ¿no? Realmente creo que no queda. Entonces, vamos a ver. Minimizar. Cerrar acá. Ok, todo el mundo ve. ¿Qué? No le gusta. Ah, pues se quedó muy listo. Voy a compartir esta pantalla. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. Compartir esta pantalla. Y así todo el mundo ve mi paraboloide. No han bajado este programa, ¿eh? Qué triste.
Se van a acordar, mira, que estén haciendo integrales múltiples y ya nos voy a asesorar para usarlo. Van a decir, profe, ¿cómo decía que le hiciera? Ah, no sé. O no bajarlo a tiempo. Castigo. Bien. Profe, ¿cuándo lo pidió? Desde el inicio de los tiempos. Cuando se los mostré, justo se los mostré, les dije, instálenlo para que vayan practicando. Muy chido, se los puedo asegurar. Bien nomás, una chulada. Bien. Vamos a hacer esto. Vamos a quitar que se deje. ¿Cuál es? Se llama dpgraph. Aquí está arribita el nombre. ¿Ya lo ubico? Acá en la esquina superior izquierda. dpgraph. Ok. Bueno. Si dejamos un plano fijo, ya le quitamos el movimiento. Listo, ahí está. Pero quiero hacer una superficie que esté muy chirindonga. Vamos a ponerle así, luego por acá. Listo. Ejecutar. Es un cono hacia abajo. Vamos a hacerlo un poquito más chirris para que no se corte arriba de la tapita del cono. Oh, pero eso va a implicar que... ya sé. Creo que debo ampliar esto. Y ejecutar. Eso. Entonces, ese es como un conito. Y déjame quito el plano. Ok. Imagínense que ustedes están en esa montaña. ¿Ya vieron qué dibujos tiene con el mallado? ¿Qué son? Como profe, como parábolas que ponen. Muchos son parábolas. Ahora mírenlo por abajo. Es Son puras parábolas y como curvas. pero, ¿qué ven? Si lo ven por abajo así. Pues un círculo. Un círculo. Es correcto. Entonces se llama paraboloide circular. Está chido, ¿no? Tiene mucho significado el nombre. Es un paraboloide circular. Ahora, ¿cómo es que traza las parábolas? Es cierto, si yo le meto un cortecito en una de las parábolas, en X slice. Ay. Bien. ¿Se fijan que son puras parábolas? Eso se llama trazas. ¿Vale? Eso es en uno de los ejes. Vamos a ver en otro, en Y. También son parábolas. Ok. En Z. Círculos, ¿ya ven? Hasta el final de los tiempos. Hasta ahí es círculos. Ok. Off. Y entonces, ahora lo que quiero es
Fíjense, voy a pararme en un valor de qué eje tengo abajo. Parece ser que el que estoy viendo al frente es X y este es Y, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a poner un valor de X. Ok. Vamos a ponerlo aquí abajito. Por aquí me dice dónde estoy en X. 1 menos 1.25 menos 1.5, ok. Vamos a hacer eso entonces. Listo. Ya lo corté en X igual a 1.5. ¿Y ahora? ¿Cómo es X cómo es Y en ese plano? Perdón, X en ese plano. ¿Cuánto vale aquí X? De hecho estaba así, ¿no? Vamos a poner otro plano. Y otro plano más. ¿Qué podríamos decir? En el plano que parte justo a la mitad, el paraboloide, ¿cuánto vale X ahí? 0. No. En todo el plano, X vale 0. Ok. Y en el que sigue, el de la derecha, 1.5. 1.5. ¿Podría decir entonces que en todo el plano se mantiene el valor de 1.5 para X? ¿Sí? Cualquier punto que yo agarre del plano, X va a valer 1.5. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. De este plano sí. Ahora, estos puntos que están aquí pertenecen al plano. Estos que donde corta la parábola. Sí. Entonces, ¿qué valor tiene la coordenada de X en cualquiera de estos puntos de la parábola? 1.5. Entonces se mantiene ahí constante X. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno. Entonces, imagínense que ustedes van caminando por aquí y entonces comienzan a descender, ¿cierto? Y si caminan hacia allá en Y, entonces comienzan a ascender y luego a descender. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Bueno, ya que hice mi dibujito y que todos estamos de acuerdo, ahora sí voy a compartir la compu, la pantalla esta, el pizarrón, y viene lo traumático. Bueno, ese paraboloide circular que puse ahí tiene la siguiente ecuación. Z igual a eso. Y se fijan, es una función que depende de X y de Y. ¿Cierto? Le echo un valor XY y me da un valor de Z. De hecho, esa ecuación se le llama función escalar de variable vectorial, porque le pongo un vector y me regresa un escalar. ¿Vale? Ok. Ya la dibujé
Y entonces, lo que yo más o menos hice, ahí fue lo siguiente. Profe, ¿cómo dijo que se le llamaba? Es un paraboloide circular. Es que ya he dicho función escalar. Ah, esto es una función escalar de variable vectorial. Gracias. Nada, f de x, y. Ok. Más o menos. ¿De acuerdo? Está medio difícil dibujar en 3D, ¿no? Ahora fíjense. Con el plano yo hice un corte que más o menos trazo esta figura, ¿va? Esta trayectoria. Bueno, menos chueca, pero así más o menos. Ese sería un corte ahora. Si pusiera otro plano, pero ahora con un valor, bueno, esto es, déjenme pongo aquí las variables, x, y, z. Pusiera otro plano ahora. Y aquí voy a decir que este plano x es constante. Y en el rojo, y es constante. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo que vimos ahorita, ¿no? Bueno. Z es una función de x y de y. Ya la puse acá arriba. Entonces, imagínense que yo quisiera calcular, digo, ok, me voy a fijar en un valor constante de y. Y voy a comenzar quiero dibujar un vector perpendicular aquí. ¿Cierto? Que vaya sobre la parábola. Y que sea tangente. ¿Sí? Tangente al que tiene y constante, profe. Tangente a la parábola. Que es como Pero la de y constante. de y constante. Y ahora voy a dibujar el otro vector tangente cuando x es constante. Estoy exagerando aquí un poquitín. Ahí está. Bueno, vamos a poner otro colorcín. Pero que les va a hacer un poquito más chiquito, o sea, gracias. Sí, es que me acerqué para poderlo dibujar. Porque si no no me deja mucho. Ahora vamos a ponerle otro vector. Voy a acercar poquito, sale, ahorita se lo regreso. Sí, pero está bien.
nada más quería ver algo. Ok. Fíjense que esos dos vectorcitos son tangentes a la superficie, ¿sí o no? Tocan en un punto a la superficie. ¿Sí estamos de acuerdísimo? Ok, si son tangentes allí y pongo una perpendicular allí a esos dos vectores, entonces ese vector perpendicular que yo pusiera sería un vector que es perpendicular también a la superficie en el punto. ¿Con qué color lo pondré? Ay, yo tengo muchos. Ese. ¿Dan de cuenta? Un vector que no, de hecho estaría un poquito más para arriba, pero no, la perspectiva un poquito más. Sería un vector así perpendicular, ¿verdad? A ambos. Sí, al plano que los contiene, están los dos vectorcitos y el otro es perpendicular. ¿Sí ya ven el plan que tengo? ¿Qué creen que voy a hacer? Yo creo. ¿Con qué? Yo creo que de alguna manera, no sé, pero con una integral tal vez sacar como todos los posibles vectorcitos que están en la superficie y ver el campo que se ejerce sobre la superficie. Ajá, pero fíjense, mi plan ahorita es, pongo dos vectores y con esos dos vectores, ¿qué puedo calcular? El producto punto. Bueno, producto cruz y producto El producto cruz, y el producto cruz, ¿qué me da? el área. El vector normal a la superficie. Ajá, el vector de área superficial. Entonces, voy a matar dos pájaros de un tiro. Voy a obtener el tamaño del vector que saque, va a ser el tamaño del área de ese pedacito, ¿va? Que además es normal a la superficie. Segundo, la dirección del vector me va a dar la dirección de ese vector de área. Entonces voy a ocupar las dos cosas. Profe, a mí me genera conflicto cómo es que el vector va a abarcar el espacio del área. Ah, no, en realidad, o sea, esta área, lo que habíamos platicado hace rato, es que yo tengo un área así, ¿no? Definida por estos dos vectores, A y B. Definir un paralelogramo. Y yo sé que el producto cruz de estos dos, por ejemplo, esa es, bueno, aquí ordenadamente debería ser B cruz A. ¿Cierto? Este B cruz A es un vector que tiene dos cosas. Tiene información de la dirección de la normal al plano y tiene el tamaño del plano. ¿Sí? Tiene las dos cosas. Su tamaño es el tamaño del plano y su dirección es la dirección de la normal al plano. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí, porque yo quiero esa información, quiero que me la dé. Ahora, lo que estoy haciendo acá es que estoy poniendo muchos planitos. Esto lo voy a relacionar. ¿Se acuerdan como cuando bueno, esto se da más en las señoritas que en los señoritos, pero cuando las señoritas se ponen románticas y que le llenan de stickers el coche al fulano? Sí, que te quiere y se lo tapizan. Son mini planitos, ¿ya vieron? Y con eso cubren la superficie.
aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un chorro de stickercitos a la superficie. Y van a ser stickercitos tangentes. ¿Sale? Bueno. Pues se oye muy bonito, ¿no? Pero pues ahora la bronca es decir, ¿y ese vector qué? O sea, pues muy chido y todo, pero voy a decir, mira, híjole, dos cosas aquí, dos cositas. Una, pues que tú vas a obtener la dirección, o sea, la razón de cambio, pero en este caso vamos a utilizar algo que son derivadas parciales. Y voy a decir, el cambio de z con respecto al cambio de x, y aquí y es constante. ¿Vale? Entonces estoy viendo el cambio que hay en una de las parábolas. Lo vemos así. Cuando x lo mantenemos constante, ¿en cuál parábola estaré? ¿En la café o en la roja? En la rosa. En la café. Exacto. Perdón. Dije y constante. Para dz con respecto a x, y la mantengo constante. Entonces estoy moviéndome en la parábola roja. La rosita. La roja. Sí, bueno, rosita roja. Depende de qué tan daltónicos estén como yo. Pero más o menos se ve así, ¿no? Entonces me estoy moviendo en esa parábola, ¿sale? Y después también voy a decir, oye, ¿y quién será dz en dy? Pues ahora mantente a x constante. Y ahora sí estoy en la café. ¿Sale? Estoy viendo el cambio de z cuando cambio x sin mover a y. Vientos. Si pusiera el punto exacto donde estoy trabajando, fíjense que el punto de salida del vector, lo voy a poner uno de los vectores, voy a escoger el rosita. Lo voy a exagerar aquí un poquitín. Y voy a decir, mira, el punto aquí de partida es un punto X, Y, Z, ¿cierto? Es el punto donde sale el vector. O donde está posicionado un punto X, Y, Z sobre la superficie. ¿De acuerdo? Y el punto a donde llega es un punto que tiene un cambio en X, perdón, un cambio en Y, porque X se mantiene constante. Entonces, el otro punto al que llego será X de nuevo, porque se mantiene constante. Hice un cambio en Y, y la pendiente, porque recuerden que eso me describe la pendiente, por el cambio que hice, ¿no? Profe, me perdí ahí. Espérame un segunditis. El punto donde llegué sigue siendo X, ¿no? Porque lo mantuve constante. ¿Cierto? O sea, X no me estoy moviendo en el eje X. Dale. En Y, pues llegué a Y más un incremento en Y. ¿Vale? Y en Z, pues el Z que ya tenía, más un desplazamiento que hice, que fue un desplazamiento chiquito, que
fue la pendiente por el desplazamiento. Ahora, ¿por qué no más de Y? Porque recuerden que estoy moviéndome solamente en ese eje. Lo mismo, bueno, ahora, este es el vector, vamos a llamarle B2. Entonces, B2, esto nomás lo vamos a hacer para razonar por qué pasa, ¿eh? B2 sería el punto de llegada, que es esta, X, Y más de Y, menos el punto de salida. Y nos quedaría ¿cuánto? X menos X, coma, y luego Y más de Y, menos Y, ¿verdad? Porque es el punto de llegada menos el de salida, ¿cierto? Estoy haciendo la diferencia entre este punto y este punto para calcular el vector. ¿Quién más me falta? Z más parcial de Z respecto de Y por DY menos el de salida que era Z. Listo. Bueno, entonces B2 va a ser igual a 0, DY, dz en dy por dy. Ese es el vector, ese rosita que está allí. ¿Vale? Pues estarán de acuerdo conmigo que el otro vector se puede calcular de forma similar. Entonces, ese lo vamos a llamar B1. Y este pues ahora va a ser de X, 0 en Y, porque lo mantuve constante, el cambio de Z respecto a X por el cambio de X. Ya tengo mis dos vectorcitos. ¿Sabes? O sea, ya tengo a este par, al azul clarito y al rosita. Ya los tengo listos para hacer ¿qué cosa? Exacto, y ese va a ser mi planito. Entonces, hay que hacer el planito. ¿Sí? Y entonces voy a decir, mira, pues puedo hacer, tendría que hacer el cruce de X con Y, ¿no? Azul contra rosita. Ok. Entonces vamos a escribir aquí el azul. B1, cruz, B2. Y aquí voy a escribir de X, 0, y parcial de Z respecto a X por dx. El siguiente será 0 de Y, parcial de Z respecto a Y, por dy. Ok. Entonces, aquí aplicamos los determinantes, como sabemos, para calcular los menores. Entonces, para ahí sería menos parcial de Z respecto a X, de Y, de X, todo eso en Y. Menos, tapamos el otro, prendemos la columna, y nos va a quedar parcial de Z respecto a Y, de X,
en J. Y por último, tendríamos más dx de y en K. Esto que está aquí, chicos, adivinen quién es. El área, ¿no? Así es. Un vector diferencial de área. Y vas, ¿a poco no está bien chulo? Para cualquier superficie. Ya no estoy hablando nada más de esa superficie que yo planteé, es para la que sea, en 3 dimensiones. Yo les había compartido un libro. Déjenme veo cuando lo puse. Ok. Ahorita lo regreso, ¿sale? Bueno, copien si quieren, espérenme. Déjenme mientras busco la... Yo les puse un libro de cálculo multivariable. Y bueno, ya si ustedes quieren integrar el área de superficie, entonces sería simplemente que el área superficial sería pues la norma de esas cosas, de ese vector, ¿verdad? Y la norma sería la raíz cuadrada. Y voy a factorizar dx de y de todos, y sería la parcial de z respecto a x elevado al cuadrado más la parcial de z respecto a y elevado al cuadrado más 1. Y todo eso por dx de y. Y tendríamos que hacer una doble integral. ¿Sale? Pues sería la norma, simplemente. Bueno, esa parte nosotros la conocemos como integral de superficie. Miren, está aquí. Así rápido les presento. Área superficial, surface area, y en el libro aquí está un poquito la explicación, y pues llegamos a la mismísima expresión. dA pues es la diferencial de área, que es de x por dy, ¿verdad? Bueno, esto si lo quieren checar está en este libro que les puse ahí. Y yo recomiendo que sí les conviene, porque esto lo van a ver en multivariable. ¿Vale? Pero bueno, les regreso a la pantalla. Profe, Mande. no entendí por qué recurrimos a las derivadas parciales. ¿Por qué las hicimos? ¿Ah? Porque yo necesitaba hacer un vector tangente a la superficie. Entonces, obviamente no puedo hacer un vector que sea tangente, digamos, en todas las direcciones.
puede ser tangente en una dirección o en otra. Entonces, la cuestión es que la z es una función de dos variables, ¿vale? Acá estoy, en dos variables. Entonces, lo que va a pasar es que yo necesito primero variar en un eje para encontrar ese vector, esa variación en esa dirección. Y después en el otro eje para encontrar la variación en el otro vector. Y entonces así hacer el producto y tener un plano tangencial diferencial sobre la superficie. ¿Sí me explico? Es hacer un stickercito y ponerlo. Que necesito dos vectores para definir ese sticker. Dijo que vamos a obtener un vector tangencial diferencial. Un vector tangencial en cada dirección de la superficie. En cada dirección de cada eje. ¿Sí? O sea, tangencial en X y tangencial en Y. ¿Sí me explicó? Ya ve que usted hace, por ejemplo, si usted dice, aquí lo voy a poner rápido, y igual a x cuadrada. Y entonces, esta cosa pues hace una cosa así, ¿no? Y si usted calcula la derivada de y respecto de x, está calculando la tangente, pero es tangente en dirección de quién va, de x, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo calculé primero en esta dirección y luego en la otra de y, porque z depende de dos variables, de x y de y. Pero es que, o sea, según yo, lo que queremos es un vector ortogonal a la superficie. Ah, sí, pero el producto cruz de ellos, ¿qué me va a dar? De los dos tangentes, Ajá, pues el ortogonal. el que quiere, ¿no? Pero no entiendo. O sea, lo que hicimos fue utilizar derivadas parciales para obtener todos los tangentes. Es correcto. En las direcciones X y Y. Así yo digo, ok, ya puse un valor constante de Y. Sale. Hago todos los tangentes en esa parábola, ¿no? O en esa traza que hice. Luego, cambio de valor y otra vez vuelvo a hacer todos los vectores tangentes. Cambio de valor otra vez. ¿Sí me explico? Ya entendí, profe, gracias. De nada. Técnicamente, estoy resumiendo pues un chorro de cursos. ¿Sale? Estoy haciendo como 20,000 matemáticas de un solo tiro. Sí, pero intento hacerlo un poquito que sea más visual, porque si no se me pierden. Si se fijan, no hemos hablado de deltas y épsilon, ¿verdad? Esas cosas feas. ¿Para qué? Si aquí ya con esto basta, ¿no? Entonces, intento ponerlo un poco gráfico para que ustedes entiendan qué es lo que estoy haciendo. Porque a mí finalmente me interesa la parte geométrica de esto. ¿Sí? No me interesa tanto la parte matemática o de demostración. Porque yo jamás les puse sean a... ¿Cómo va? Ay. Esto no que dicen así. Sean A y B elementos de R tales que para todo elemento... Yo no puse eso. Gracias, bye. Ahorita no gusto, joven, ¿no? Sí, no queremos el formalismo matemático. Bien, pero ¿qué nos interesa? Este super amigo está aquí. Ese vector.
mientras se relajan un poquito. Vamos a jugar con nuestro descubrimiento, ¿les parece? Vamos a ver si funciona. En la cúspide de esta cosa, de aquí, en la mera punta, ¿qué dirección se les hace lógica para que fuera el vector normal, el vector de área? ¿Qué dirección tendría? Bueno, Así para arriba, ¿va? Como que es lo que intuimos que sería más o menos. Ok. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué coordenada hay ahí en ese punto? ¿De acuerdo a lo que escribimos que era esa función? Aquí x vale 0. Y vale 0. ¿Cierto? ¿Y z cuánto vale? Pues lo evaluamos ahí, ¿no? Cosa de niños. 0, 0. ¿Z vale? 4. 4. Listo. Ese es nuestro punto. Pues vamos a llevárnoslo, ¿no? Y ahora queremos evaluarlo. En nuestro supervector. ¿Sale? Hay que evaluar nuestro vector ahí. Pero decimos, híjole, ¿sabes qué? Que nos falta la parcial de z con respecto a x. ¿Quién será la parcial de z con respecto a x? Pues dijimos que todo permanece constante, la única que se mueve es x, ¿verdad? Entonces, de esa función, fíjense, la parcial de z respecto de x será igual. Y es constante y la derivada de una constante es 0. La derivada de 4 sería 0. 0. Y la derivada de menos x cuadrada con respecto a x. Menos x sobre 2. No, 2x, perdón. ¿De acuerdísimo? Ok. Y la parcial de z con respecto a y, entonces 0, menos 2y. Ya está. Vamos a llevarnos esto también porque lo ocupamos, ¿no? Listo. Tenemos todo. Ok. Ahora, fíjense. Decimos, vamos a evaluar al vector diferencial de área. Sería la parcial de z con respecto a x. Aquí está. Es menos 2x, ¿cierto? Evaluada en el punto. En 0,04. ¿Cuánto daría eso? Pues sería menos 2 por 0, ¿no? Porque x vale 0. ¿Sí o no? ¿De dónde, profe, que estamos evaluando? Estoy evaluando a dz. Estoy evaluando a dz con respecto a x en el punto. Ok. Y sería un poderosísimo 0, ¿ah? 0 por dx de y, pues da 0. ¿Sí o no? Ahora, coma. Ahora la parcial de z con respecto a y evaluada en el 0,04, ¿cuánto daría? También 0, ¿no? 0. Y por último nos quedaría simplemente, bueno, lo voy a poner así, para que se vaya bien chulo. 1 de x de y. Esto es nuestro vector diferencial de área. ¿Ya vieron dónde le quedó la componente? Pero esa última parte no la entendí. ¿Cómo que 1 y después todo por d? Ah, si multiplica esto es un escalar, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué 1? Para que se viera que está la componente en K. ¿No deberíamos de poner 4? No, porque si se fija toda la componente en K es esta, ¿no? Y nada más está de x de y.
En ningún momento aparece Z. Si fuera Z por X de Y, entonces sí. Ok. ¿Sale? Pero fíjense, ese vector, ¿qué dirección tiene? En K. En K. Listo. Ahora, ¿cómo se imaginan? Espérenme. Déjenme ver la bolsa de valores. No, todavía no soy rico. Ok. ¿Cómo se imaginan ahora? Ya vamos a quitar nuestro punto. Los parciales sí los vamos a ocupar. Esto. ¿Cómo se imaginan el vector diferencial de área justo en este punto? ¿Qué coordenadas tiene, por cierto? A ver, yo les ayudo con una. Bueno, con dos. ¿Era 1.5? 1.5. Habíamos usado 1.5 en el graficador. A ver, vamos a ver. Fíjense, ya les ayudé con dos coordenadas, ¿no? Yo dije que aquí Z vale 0 y X vale 0, ¿cierto? Vámonos a la ecuación. Si X vale 0 y Z vale 0, entonces aquí sería Y cuadrada es igual a 4. Y Y es entonces más menos 2. ¿Cierto? Entonces esto aquí es 2 positivo. ¿Vale? Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Para dónde se imaginan que estaría apuntando ese vector? En J. ¿En J? Fíjese esto. La superficie, profe. Ajá, o sea, pero sobre el eje J. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes imaginan. Ok. Vamos a hacer una encuesta. A ver, Nino, ¿cuándo se imagina? Sí, profe. Oye. Hacia J también. ¿En J? Ok. Arlene. Profe, si fuera hacia J, no estaría haciendo la encuesta. No, pues yo, es que de repente hay preguntas que es sí o no, ¿no? Pero pues debo preguntarles por qué. Arlene, ¿dónde cree? ¿Cuál vector, profe? Es que me perdí un poco. El de las coordenadas que están ahí. Es correcto. Es que sí me hace mucho sentido que esté en J. Pero si nos preguntas porque, no sé, hay algo ahí. Porque soy gandalla, ¿no? Y porque voy a hacer trastabillar, es lo más seguro. Pero fíjense, está bien, porque tal vez de aquí les diga que los voy a reprobar en la materia de forrado de piñatas, ¿no? Porque voy a decir, no saben pegar los planitos, vamos a ver qué tan hábiles son. Mariel, ahora sí la atiné. Mariel Lima, ¿qué vas? ¿Dónde? Así es, sí, así estoy perdido. Cuando se imagine, Mariel. No sé, profe. No se imagina. Imagínese que es una tuna y le salen espinas. ¿Dónde poner la espina?
imagínense que es un mango y le va a poner un palillo ahí para que ya está pelado. Y le tienen que poner un palillo. Pero necesito que sea perpendicular, porque imagínense que se lo pone por un lado y se lo pone chueco, entonces se le va a caer el mango, ¿no? Necesito que sea perpendicular a la superficie. La línea naranja. Bueno, exactamente no sé dónde, pero... Está en el punto 020. Ahí debe de ir. Ajá. Pero ¿hacia dónde lo pongo? De ladito, en la dirección de Y, en la dirección de Z, en la dirección de X. Dirección de Z. Dirección de Z. Ok, se le va a caer la fruta, pero bueno. Vamos a ver. Diego. Pues sí, profe, ya con el análisis de la fruta, sí diría que en J para que no se caiga. Ok. Moni. Yo también digo que en J. En J, ok. Pau. Déjenme ver todos los demás porque no los veo todos. ¿Cuál Pau, profe? Pau Arias. Bueno, yo también digo que en J. J, ok. Angélica. Yo también digo que en J, profe. Ok. Daniel. Sí, profe, en J, pero debe estar preguntando por algo. Rayos, ¿no? A ver, Frida. Frida la 1, Frida las 2. Está muteada. Frida no quiere hablar. Jesús Rodrigo. Igual, profe, yo creo que en J. Aquí tengo otra Pau Arias, con razón. J, ok. Jimena. Pues también digo que en J. En J. Ok. Luis. ¿Por qué pues yo le iba a decir que como que en diagonal hacia J, pero... A ver, ¿cuál es tu diagonal? Dígame. O sea, así como entre menos Z y Y. ¿Sí me entienden, no? Sí, o sea, sí. Ay, tarugo. Ya me di decir una tontería. Que le puché donde no era. No, espérate. A ver. Entonces hemos revisado. Eso debe estar en su cabeza ya. Bien integrado. Ok. Usted dice que... ¿así? Ajá. Ok. Este es Luis. Dale, Luis. Sí. Todos los demás, pues no los pongo porque todos son en J. Copiones. Bueno, Max. Ok. Ya le pregunté a Moni, también a Moni. Natalia. Yo creo que igual en J. Ok. Pau Arias. A mí ya me preguntó, profe. Sí, usted me dijo que en J. J. Entonces ahora debo preguntar a Pau Grajeda. En J, profe. En J. Ok. ¿Y Sandra? También en J, profe. Híjole. Bueno, ok. Vamos a ver. Bueno, yo hubiera hecho esto. Como no sé trazar en 3D, si estuviera en sus zapatos, pero sí sé trazar en 2D. Yo pondría una parábola para abajo, ¿no? Y ahora sí, miren, perpendicular a esto, pues, bueno, esto más o menos está así, ¿verdad? Y ya por aquí, yo diría que está como así, ¿no?
¿Sí o no? Ahí se ve perpendicular. Lo que quiere decir entonces que Luis casi le atinaba. Luis casi marca la excepción. Ya lo iba a exentar. Faltó poquito. Casi. Casi se llevó el premio mayor. Iba así. Ok. Así, charlos, profe, se pasa. Tanto que nos esforzamos. Bueno, pues vamos a evaluarlo en el punto 0, 2, 0. Esta ya va a ser la última y nos vamos. Van a leer todo lo de Gauss, ¿sale? De tarea. Pero lo leen con cuidado. Entonces evaluamos y decimos, la parcial de z con respecto a x, en el punto, pues vale 0. Porque x vale 0, ¿va? Entonces, si evalúan 2 por 0, pues 0. ¿Vale? Coma. La parcial de z con respecto a y es 2y, menos 2y evaluado en el punto sería menos 4. Ah, pero es negativa, ¿verdad? Entonces más 4. Y luego después tenemos un 1 y todo multiplicado por dx de y. Ah, no, aquí no puedes. Ah, sí. Y sí puedo hacer eso. Aquí lo importante es esta cosa. Y miren, tiene dos componentes. 4 en y, 1 en z positivo. Ok. 4 en y, 1 en z positivo. Entonces el vector está así y lo llevamos para acá. Y entonces sí queda hacia arriba, ¿va? ¿Ya vieron? Bueno, obviamente, déjenme, les digo que esto solamente es un poco el hacer unas pruebas, pues aleatorias, que conviene hacerlas para saber lo que estoy calculando. Es decir, yo necesito bosquejar siempre lo que esté haciendo o intentar bosquejarlo. ¿Por qué? Porque si no hago eso, pues definitivamente es estar trabajando palos de ciego, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho trabajo como ingenieros, pero que tenemos que hacerlo. O sea, un buen Inge hace eso, bosqueja, se fija dónde está. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes dicen, pues calculé que necesitamos 20,000 amperes. Y te dicen, ay, caray, pero, oye, pero pues eso no lo tenemos disponible. Y dices, no, pues eso es lo que se necesita, ¿no? Tal vez si el cálculo es muy descabellado, si quieres remolcar al sol, pues tal vez sí, ¿no? Pero te dicen, no, es que no es algo tan grande. O sea, realmente no es lógico lo que estás obteniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer pequeñas pruebas, como lo que hice. Ya planteé el vector, ok, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si sigue una lógica. Obviamente les digo, no se van a poner a trazar cada vector que está ahí, ¿no? O sea, imagínense a qué horas acaban. Pero ese vector que yo puse describe todos los vectores, todos, los normales a toda la superficie, para cualquier superficie. Eso es lo que yo les puse ahí. Ese vector describe todos los vectores normales a todas las superficies que tengan, cualquier ecuación que tengan. ¿Bien? O sea, está generalizadísimo. Puede funcionar para ese paraboloide, puede funcionar para un hiperboloide de 1 o 2 hojas, para un cono, para un cilindro, para una esfera, para un elipsoide, para lo que quieran. ¿Sí? Entonces, pues bueno, el objetivo de esto era decirles cómo calculo un área superficial diferencial en cualquier superficie. ¿Cómo se calcula?
¿cómo puedo obtener una expresión que me permita calcular esa área superficial? Número 2, ¿cómo puedo hacer que esa área superficial sea tangente a la superficie? Bueno, pues porque ambos está construida con 2 vectores tangentes. Y además, el tercer vector que representa el área es normal a la superficie justo en ese punto. Fíjense todas las cosas que estoy garantizando con lo que hice. ¿Cierto? O sea, estoy garantizando que el vector es normal y que además el vector, el tamaño representa el área de esa diferencial de área. Y para acabar temprano, nunca había hecho eso. Esta es la primera vez que me puse a hacerlo con ustedes. Entonces, creo que vale la pena explorar. ¿Sale? Lean, por favor. Lean los capítulos porque en la siguiente clase, yo quiero que en la clase anterior puse a la gente a leer, pero que entendiera. Y la dinámica fue, ok, lee, pero explícame. Tú eres el profe. Quiero que construyas el concepto con lo que estás leyendo. ¿Por qué? Porque a mí me sirve. O sea, si tú eres capaz de tomar una idea de ahí y plasmarla y explicármela, estás entendiendo. Aunque sea renglón por renglón. Al inicio todos así, se agarran de bajadita, ¿no? Ya está, profe, todo el párrafo así, dime qué entendiste. Uy, creo que nada. Bueno, ahora regrésate. A ver, vuelve a leer así de rápido. No, pues espérame. A ver, y ya leían un pedazo y decían, a ver, pero ¿qué quiere decir esto? Ok, así es como se tiene que estudiar. Tienes que preguntarte cada pedazo que está diciendo, tienes que preguntarte qué te está diciendo. ¿A qué se refiere? Porque si no, pues no estás estudiando en realidad. ¿Sabe? No es un regaño, para nada. Es un consejo. En todas sus materias se aplica. En todas. Si ustedes no entienden realmente lo que están leyendo, no avanzan. Y les voy a contar otra anécdota que me sucedió con mi asesor. Me dijo, hay un proceso que se llama un proceso de optimización para encontrar mínimos. Y el proceso se llama Nelder-Mead. Y Nelder-Mead hace unas cosas que se llaman simplex. Entonces son como triángulos que se van moviendo y llegan hasta una región donde minimizan. Es dinámico. Y me dice, el método no es iterativo, pero el software decía que sí. Y entonces me dijo, lee esto. Eran 2 renglones. Lo leo y regreso y le digo, es que es así. No has entendido, vuélvela a leer. Y me pasé, les juro, 1 hora así viendo, dije, 2 renglones. ¿Por qué? ¿A qué se refiere este señor? Y regreso, no, es que entendí que esto, no has entendido, regrésate a leer. Me tuvo así 4 horas. Hasta que la última vez que fui dije, ya entendí. Y dijo, bien. Pues ya ni me preguntó, o sea, él sabía que ya había entendido la idea. Y dije, rayos, es que si no lo había visto bien desde el inicio. O sea, eran 2 palabras o una palabra la que estaba cambiando el significado de todo. Y por eso yo no estaba entendiendo el concepto y no estaba avanzando. Entonces, desgraciadamente hacemos eso. O sea, nos vamos de volada así, ya estuvo, hombre, ya vamos a tarullar. Y dices, pero, ¿entendiste? No entendí nada, pero ya lo leí, ¿no? Me imagino como cuando, perdón, no, espero no herir susceptibilidades, pero como cuando uno iba al rosario, yo que soy católico, apostólico y romántico, pero íbamos al rosario y estaban las señoras así, dices, no, espérate, pues Dios ni te está entendiendo, ¿no? O sea, pues platícale despacio, pues total, estamos platicando con él. Entonces, lo mismo, si tú le metes todo eso rápido a tu cabeza, no agarra nada. ¿Sale? Tienen que leer con sabor, agarrarle sentido a las cosas. Si no, no van a aprender. ¿Sale? Consejo, chicos. En buena onda, porque pues me caen bien, ¿no? Y son mis estudiantes, entonces tengo que decirles también técnicas de cómo ver las cosas. ¿Sabes? Eso hace la diferencia entre alguien viejo y alguien joven.
Nada más es eso. Por eso los viejos yo creo que conducen despacito, o conducimos despacito. Que vamos viendo así, mira esto y mira aquello, ya te detienes a ver. Y el chavo, que somos, ¿no? Y luego llegan hasta el otro lado y dices, ¿qué te pareció el viaje? ¿Cuál viaje? Pues el que echaste. No, me lo pasé de paso. Y dices, no, pues el viaje consistía en que vieras todo lo que había en el camino. ¿Sale? Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, profe. Igualmente. Bonito día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós.